casi un año desde que nos fuimos, ¿no? Fíjate, yo creo que nos sí. terminamos como a final de junio o algo así. Sí, sí, final de junio, último programa, final de junio, 1 de julio. Pues nada, a un año después, que parecía que no íbamos a volver, pero ya dijimos No. que aunque costara lo haríamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. De hecho, Y aquí dijimos, estamos. hasta que el lince no salga del peligro de extinción, no volvemos. Y... Y oye, ha salido, ha salido. Pero cada 2 por 3 damos noticias de que nos atropellan por la carretera, o sea, la gente está muy loca. Sí, sí que está así. ¿Qué tal todo? Pues genial, genial, ¿Sigue con tan bien mucha como gana. siempre? ¿Y tú? Pues también, ahí También. vamos. Con ilusiones nuevas. Muy Y bien. renovadas. Muy bien. Yo con mucha ganas de ver estos 6 programas que aportan, que aprendemos y que chicha sacamos. Pues mucha, como siempre. Bueno, vamos a empezar dando las gracias, como siempre, a Circúbica, a la Cátedra de Responsabilidad Cátedra de Responsabilidad Social, iba a decir civil, de la Universidad de Murcia, a la URED, que un año más nos acoge a todos en este maravilloso espacio, y aprovechamos para dar las gracias en particular a David. Gracias, sin ti esto no sería posible y esto es 100%, y a todas las chicas que forman parte del equipo, que ha crecido, y está Andrea, nuestra Andrea de siempre, aquí sigue al pie del cañón, y se han unido al equipo Miriam y Marina. Enhorabuena por venir con nosotras y muchas gracias. Y este año especialmente tenemos que darle las gracias al proyecto Obsesiones de la Universidad de Murcia, porque ha hecho posible esta temporada. Y pues como decía Rocío, van a ser 6 programas en los que trataremos en cada uno de ellos un ODS que lo vincularemos a alguna acción o problemática que nos afecte en proximidad a nuestro territorio, nuestro ecosistema. Y pues nada, el proyecto Sesiones habla de los famosos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que acá les llamaremos ODS porque es más sencillito, y son una llamada universal a la acción para poner fin a la pobreza, a proteger el planeta y mejorar la vida de todas las personas en el mundo. O sea, vaya locura. Totalmente, totalmente. Desde el año 2019, que esto no es algo que haya surgido ahora mismo, y hasta este 2025, la Universidad de Murcia lanza este programa, y un poco la idea es compartir con todos los ciudadanos, con la sociedad murciana en general, y nos consta que ha migrado a otras comunidades autónomas el proyecto. Sí, se ha exportado a otras universidades. Sí, pues la idea un poco es compartir esa emergencia de un poco leernos los objetivos y ver qué podemos integrar en nuestras vidas para que lleguemos a esa meta 2030 que parece que la cosita está regulín. En principio a mí me gusta mucho de todas formas el programa, porque es verdad que teje una red como muy sólida entre ONGs, asociaciones, empresas, universitarios, ciudadanos, proponiéndoles como desafíos, dándoles de información. Y no sé, es un proyecto que saca estas metas a la calle de una forma como muy real. Independientemente de los ODS, el proyecto Obsesiones es verdad que es súper interesante, plantea proyectos muy chulos y os recomendamos echarle un vistazo, aunque ya empieza a oler el final, pues bueno, confiamos en que a lo mejor se amplíe y se vuelva a abrir otra vez otra ronda de ODS aquí. Que los ODS, para quien no lo sepa, son unos objetivos que fueron adaptados por las Naciones Unidas en 2015, establecen 17 objetivos interconectados entre sí con distintas metas cada uno, creo que son 169 metas en total. Que lo que buscan es lograr un futuro más sostenible para 2030. Spoiler, no llegamos ni de coña a 2030 con los ODS. Ya les pegaremos aquí una palicita a los ODS, que son muy bonitos, muy naif, mucho colorinchi, una literatura preciosa. Pero el 2030, aquí huele a 2030 y no aquí huele a muerto, aquí huele a muerto. Y no a meta conseguida. No. Pero bueno, son una iniciativa a reflexionar sobre nuestro impacto y pues cómo poder mejorarlo y trabajar juntos por un mundo mejor, que suena muy bonito, que no queremos que sea utópico, por favor, no. Y que es verdad que lo que decíamos, pueden ser muy naif, pueden ser muy tal, pero es que es el único plan que hay ahora mismo, entonces es importante tenerles en cuenta, aunque no nos gusten mucho o nos gusten más, eso cada uno que opine. Total. Y hoy vamos a hablar sobre uno en concreto que nos afecta mucho. Sí, hoy vamos a hablar sobre lo de ese 14, que es vida submarina. Además de que nos afecta, nos encanta. No sabemos a vosotros, pero a nosotras la vida submarina sí, somos pececillos. Nos encanta.
Bueno, en principio queremos conectar este ODS de vida submarina con algo que aquí en la región de Murcia es, yo diría, una de las cosas como más significativas, nuestro mar menor, la joya de la corona. El ODS 14 lo que busca un poco es conservar y utilizar de forma sostenible océanos, mares, recursos marinos, cosa que ahora mismo no está sucediendo y bueno, como un ODS que hay que trabajar mucho en él. Este ODS implica proteger los ecosistemas tanto marinos como costeros, sobre todo de la contaminación y de la sobreexplotación. Aquí en la región de Murcia pensamos que tendríamos que garantizar un poco que ese pulmón de la tierra, que es el 70% de la superficie y que es al final lo que mantiene todo el tema del clima, las temperaturas, es como lo que equilibra el ecosistema que hemos tenido hasta ahora, y ya iremos viendo lo que tenemos. Esto nos lo va a contar también nuestro invitado. Tendríamos que cuidarlo un poquito más. En concreto el Mar Menor. En concreto el Mar Menor, y aquí es donde entra el protagonista. Aquí es donde entra este protagonista, porque es una, no sabemos si sabéis que es una laguna única en Europa, pues por el ecosistema que tiene marino, por la salinidad, por toda la biodiversidad en general, y durante mucho tiempo fue un ejemplo de un equilibrio entre la acción humana sobre el propio Mar Menor y sobre el estado del ecosistema que contenía. Este equilibrio se rompe hace ya bastante tiempo y sí, vamos a ver hoy. Sí, afortunadamente con el tiempo se han conseguido ciertas cosas. La ILP del Mar Menor, de la que hablaremos, que es un proyecto interesantísimo. Desde las distintas administraciones se han implementado algunas normativas que ya veremos si se están cumpliendo o no, o si se ponen en marcha, porque luego también hay mucho conflicto, y sobre todo hay muchísima investigación, muchísimos proyectos científicos que trabajan sobre el Mar Menor, independientemente de los dramas que vemos, que es cuando saltan las alertas para todos, pero hay personas que están siempre trabajando y estudiando por conseguir esa recuperación imprescindible y necesaria del Mar Menor. Total. Y hablando de estas personas, presentas, el invitado. Lo voy a leer porque... porque hay tema. Aquí hay tela que cortar. Y las personas relacionadas con la ciencia, como hablan en latín y en griego, no es nada fácil. A ver, el invitado de hoy es doctorado en Biología por la Universidad de Murcia, director técnico y conservador del Acuario de la Universidad de Murcia también desde el año 2006, autor de muchísimos artículos científicos y de divulgación sobre acuariología. Que me ha salido, Mary. Pues y el reto era difícil, ¿eh? Ya te digo. Te lo dejaba ahí. Te dejaba ahí un reto. Y biología de especies tanto dulceacuícolas como marinas. Ha participado, el cielo está en ladrillas, no quiero ladrillas. Le ponemos unos puntos suspensivos y que nos lo cuente. No, vamos a leerlo entero porque se lo merece. Eso sí. Ha participado tanto en distintos proyectos de ámbito científico enfocados en su mayoría a la conservación de especies acuícolas y también proyectos técnicos sobre montaje y mantenimiento de instalaciones adecuadas para organismos acuáticos. Profesor de cursos de acuariología por toda Europa desde el año 1992, aunque os adelanto que no es viejuno, que parece que el currículum va a venir aquí el padre de Indiana Jones, y no. En los últimos 10 años ha dirigido su trabajo científico hacia la reproducción de especies e invertebrados en sistemas cerrados. Él trabaja en el sitio donde nos gustaría a todos, que está viendo caballitos de mar bebés, pequeños, son maravillosos. Un sitio precioso. Y es como muy experto en la reproducción de estas especies, caballitos de mar, peces pipa, corales, anémonas. Bienvenido, vamos ya. Aparte de músico. Aparte de músico. No sé de dónde saca el tiempo Emilio García Cortés. Emilio Cortés Melendreras. Bienvenido, Emilio. Bienvenido. Gracias, Rocío y María. Nada, encantado de estar aquí con vosotras. Teníamos muchísimas ganas. El tiempo no sé dónde lo saco yo tampoco, porque sin dormir muchas veces, ¿no? Pero bueno. Claro, pero muchos intereses, y luego eres como el angelito que cuida al Mar Menor o que lo protege por si hay una catástrofe.
estoy con algunas cosas, bueno, hay mucha gente trabajando. Sí, detrás. Muchos equipos de científicos que están trabajando en eso. Nosotros nos dedicamos a la conservación de especies, concretamente estamos muy centrados en caballitos de mar ahora mismo y las nacras, que son las especies que más afectadas se están viendo. Las nacras, cuenta qué son las nacras, que yo la primera vez que me mencionaste las nacras sí, me sonaba mejillones o... Son mejillones, pero gigantes. Son de estas súper grandes, ¿no? Que son sí, así como muy se bonitas. pueden llegar a hacer de 1,20 m de altura. Wow, sabía que eran grandes, pero no tanto. El segundo bivalvo más grande del mundo. Lo que pasa es que aquí en el Mar Menor no hemos tenido ese tamaño nunca porque no ha dado tiempo a que colonizaron en... No lo hemos cargado antes, ¿no? No lo hemos cargado antes todo. Colonizaron la laguna cuando se abrió el Estacio, que empezó a entrar agua del Mediterráneo con una salinidad más baja que la del Mar Menor, y que antes de que estuviera abierto el Estacio la salinidad del Mar Menor era alta, era 50 y tantos gramos por litro. Ostras. Ya no sé si os habéis bañado antes de... Bueno, sois muy jóvenes. Gracias, más o menos como tú. Gracias, pero no tanto. Yo me bañaba cuando era pequeño en aguas del Mar Menor y cuando salías te secabas y se te quedaba una costra de sal. Sí, salías blanco. Eso es porque la salinidad era muy alta. Cuando se abrió el Estacio se comunicó con el Mediterráneo y entraba agua a una salinidad inferior, 37-38 gramos por litro, y entonces la salinidad del Mar Menor se redujo. Fue el primer impacto gordo que tuvo el Mar Menor. ¿Y esto en qué año fue, más o menos? Por principios de los 70. Sí. Y ya a finales de los 70 se había estabilizado ese nivel de salinidad en 45 gramos por litro. Y muchas especies del Mediterráneo entraron en la laguna porque a esa salinidad un poquito más baja ya podían estar. Antes no podían vivir ahí. Pues claro, es que en nuestra memoria tenemos como los primeros, o sea, quiero decir, sabiendo que no es así, como el primer impacto grande en la memoria colectiva del daño al Mar Menor es la famosa Sopa Verde 2016, pero claro, tú ya estás remontando a 1970. Claro. Y es verdad que yo recuerdo en el momento de Sopa Verde, hemeroteca, artículos de hemeroteca de siglo pasado, que esto es real, siglo pasado, en el que ya te ponían, si no empezamos a cuidar el Mar Menor en no sé cuántos años, que igual esos no sé cuántos es ahora, la laguna la habremos perdido. Es la laguna salada que se nos llena la boca con el Mar Menor, la laguna salada, los dos mares, pero... Yo tengo algún recorte de periódico de esos de los años 80 que ponían nuevo plan para prever la contaminación en el Mar Menor, para dejar de contaminar y que el Mar Menor se mantenga estable, no sé qué, no sé cuánto. Eran periódicos de los 80. O sea que... Y esos planes eran nuevos planes que se quedaban en prototipos. Eran planes del gobierno regional que a lo mejor acometían algunas acciones, pero no terminaban de ponerse en marcha o... Bueno, no se actualizaban lo suficiente como para ir controlando la situación y al final se nos fue de las manos todo, ¿no? Fíjate. Pues yo creo que sí, vamos a entrar al barro ya con lo de la nocea. Pues lo de la nacra fue, lo que te decía antes, es que la nacra entró en ese momento, porque no había nacras en el Mar Menor antes. Y en el Mediterráneo sí había nacras enormes y de hecho los padres de los ejemplares del Mar Menor estaban entre la Grosa y el Estacio. Y las larvas que emitían allí, cuando llegaba el momento de reproducción, se colaban por el Estacio, entraban en el Mar Menor y mientras con la salinidad más baja, pues llegaron a colonizar allí la laguna. Claro, porque la nacra en alta salinidad no vive. No, tiene que ser un poquito más baja. Este es el momento de la colonización de la nacra. Es que es un bicho muy importante porque en 2016, coincidiendo con la Sopa Verde, en el Mediterráneo entró un parásito y arrasó con toda la población del Mediterráneo. Y no quedan prácticamente nacras en el Mediterráneo. Solo quedan... El parásito vive en un rango de salinidades muy estrecho y entonces fuera de ese rango hay zonas de oportunidad para las nacras. Tienes por encima de ese rango está el Mar Menor con la salinidad un poquito más elevada, que el parásito no entra, ha entrado en momentos puntuales que ha bajado la salinidad, pero enseguida ha recuperado y se ha eliminado. Y luego pues zonas con salinidad más baja como puede ser el delta del Ebro, la laguna de Venecia, algunas lagunas costeras francesas. Cosas muy puntuales. Que son zonas que son de aguas más con salinidades más bajas que el Mediterráneo. Qué fuerte. El problema que tienen estos sitios, que tienen mucha influencia de origen antrópico, de cultivos, de poblaciones, de esto y lo otro, pues al final todo eso influye en las especies y las nacras no están en buenas condiciones ahí. Jolín.
Por eso es una especie que está ahora mismo en peligro crítico, mucho más peligro que el lince ibérico, por supuesto. El lince ha salido y la nacra ha entrado. La nacra ha entrado. La temporada que viene no la empezamos hasta que la nacra no salga espérate a ver si no vuelve imperdible. Espérate a ver si no vuelve imperdible, que depende del cuidado del Mar Menor, ojo. Ojo, ya te digo. Que si no es por la comunidad científica que está ahí, que no para de trabajar, los demás poquito hacemos. Poquito hacemos, porque aquí siempre lo decimos, echamos mucho la culpa a las administraciones, pero hay una parte de responsabilidad en cada uno de nosotros que también está bien que asumamos. Por supuesto. Totalmente. Sí. Ya antes hemos comentado que lo del objetivo del ODS 14, aquí con el Mar Menor tenemos trabajo, pero vamos, muchísimo. Sí. Y lo que hablabais antes, 2030 no va a ser. De que realmente se ve que en todo el mundo hay que actuar en los océanos y todo esto, y yo creo que es una cosa que comentamos cuando empezaron todos los problemas del Mar Menor. Comentamos en congresos y en reuniones que teníamos que realmente esto es la punta del iceberg. El Mar Menor, toda la problemática que ha habido en el Mar Menor es lo que podría pasar en el Mediterráneo dentro de unos años. Entonces estamos viendo todos los problemas que vamos a ver luego a gran escala en otros mares más grandes, los hemos visto en el Mar Menor, ¿no? Claro, el año pasado, ¿te acuerdas? El año pasado vino al podcast Idoia Chicoy, que es una chica que es bióloga marina y capitana en Sea Shepherd, y nos estuvo hablando del drama que hay en el Mediterráneo en cuanto a la contaminación, bueno, la pesca furtiva, muchas otras cosas, pero hablamos de la contaminación en concreto. Incluso le lanzamos el tema del Mar Menor a ella, que pasamos así un poco de puntillas, y es verdad que Idoia no... Dijo que, o sea, no tenía... Decía que era una persona muy optimista, pero que en el tema del Mar Menor se le quitaba el optimismo por la inacción de las personas y administraciones. Decía que no había voluntad. Bueno, yo sí veo, yo soy muy crítico y soy muy pesimista con todo. Realmente pienso que nos vamos a la mierda de aquí a unos años, ¿no? Yo creo que no vas desencaminado. Pero sí que es verdad que todo ese pesimismo que en 2016 era tremendo. Yo me acuerdo en 2016 cuando empezó la sopa verde, que cuando llegabas allí a bucear, a hacer un seguimiento de los bichos y todo esto, era como que se te caía el alma a los pies. O sea, decía, esto, vamos, el Mar Menor, que a mí me afecta, bueno, a todos los que íbamos, que teníamos una relación con el Mar Menor directa, yo llevo en el Mar Menor desde que era un bebé allí, ¿no? Y claro, ver el Mar Menor en esa situación te afectaba mucho a nivel personal también, ¿no? Y era como decir, venga, de aquí a lo mejor a 20 años se soluciona esto, porque como estoy viendo el fondo y como estoy viendo el agua, esto no tiene solución posible a corto plazo. Coño, y es el momento que de pronto en 2 días se corta la entrada de nutrientes en el Mar Menor por la rambla del Albujón porque hacen ahí una estrategia y tal. Y en cuestión de unos meses, un año, de pronto ves que el Mar Menor cambia, se pone todo estupendo, el agua transparente, empieza a ver cómo los bichos empiezan a funcionar. ¿Esto coincide con la pandemia? Sí, un poco después llegó la pandemia. Esto estaba muy bien ahí, este momento, empezamos ahí a hacer otra vez todo el tema del seguimiento y ya la pandemia fue 2019-2020, ¿no? 2020. Claro, la pandemia viene después del gran episodio de anoxia, que es la Dana, de 2019, que afecta mucho a la zona de Murcia, concretamente a la cuenca del Mar Menor y a la ribera del Mar Menor. Y es en 2020, en 2019 también el gran episodio de anoxia, que tuvo repercusión internacional. O sea, esas fotos y esas imágenes de toneladas, no sé si 15 toneladas puede ser que fueran al final o algo así. Fue un disparate. Es lo que estábamos viendo nosotros en el fondo salió a la cara de la gente. O sea, que eran peces enfermos, peces muertos. Nosotros llevamos viendo eso desde 2016. Lo que pasa es que hubo un periodo en 2016 hubo anoxia también. Lo que pasa es que no se comprobó bien y no se hicieron las suficientes mediciones en determinadas zonas. Pero, por ejemplo, toda la población de nacras, que se estaba estimada en 1.600.000 ejemplares en el Mar Menor, era la reserva de occidente de nacras, o sea, no había en otro sitio que hubiera tanta nacra. En 2016, con la sopa verde, toda la zona profunda, que es una parte importantísima del Mar Menor, que era donde estaban las nacras grandes y había, pues, la gran población de nacras estaba en esa zona, todo eso, con un proceso de anoxia en ciernes tremendo, se fue a la mierda todo. O sea, se fueron, después hicimos un censo de las nacras que quedaban y llegamos a etiquetar y geolocalizar
1000 y pico nacras, de un estimado de 1.600.000. Ostras, es una O sea, pasada, imagínate qué cantidad de bichos muertos. Pasó de ser la reserva de Occidente a quedar unas pocas ahí y, claro. Cementerio total. Claro, y el resto de especies también se vieron fueron afectadas también. Lo que pasa es que hay otras especies con más movilidad que sí que cuando hay anoxias y eso las ves como migran a otras zonas con menos. Por ejemplo, en 2019, cuando empezaba toda la anoxia, fue porque después de la entrada masiva de agua se estratificó la capa de agua. Se hizo una capa superficial con menos salinidad y una capa profunda con la salinidad del Mar Menor normal, porque entró agua a lo bestia. O sea, Claro, es que la Dana fue tremendo. Entró agua con la Dana. Con la Dana. O sea, aparte del problema... En un día o 2 días subió el nivel del mar 80 centímetros. Imagínate lo que entró en el Mar Menor. Sí. Y no era agua dulce, limpia y especial. No, claro, era con todos los arrastres. Era con toda la mierda que traía del campo de Cartagena, de los pueblos, contenedores, coches y todo lo que entraba ahí en el Mar Menor. Imagínate. O sea, que el episodio este de anoxia, ¿tú crees que, o sea, la consecuencia fue la Dana? Claro, terminó ya de... La Dana, entró toda esa agua, se estratificó la zona superficial, había vida, se murió mucha vida en la zona superficial, se fue hacia la zona profunda, que estaba separada. Nosotros íbamos con un CTD midiendo en el barco, cuando íbamos a hacer los muestreos de nacra y de caballito, íbamos con un CTD, que es un sensor que te mide pues, diferentes cosas, te mide pH, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, un montón de cosas. El oxígeno disuelto tú medías en la columna de agua y lo normal es que esté en 8, es un oxígeno disuelto en condiciones, a saturación. En agua de mar puede subir más, depende de las condiciones, si hay fitoplancton y cosas de estas, pero lo normal es que esté por ahí. Pues empezabas a medir y estaba a 6,5 7 en superficie, porque la cosa estaba chunga. Empezabas a bajar y estabas a 6,5 7, bajabas a 5 y pico, llegabas a 3 metros, movías la sonda 2 centímetros y cambiaba a 0. O sea, era una estratificación total. O sea, ahí hay un corte. Sí, como cuando te ponían el dibujito en los libros de biología, ¿no? Que te ponían así como las capas muy diferenciadas en un dibujo, era tal cual. Sí, y era esa capa que cortaba ahí. La capa de abajo estaba, que no tenía, o sea, todo lo que se moría arriba caía abajo y se descomponía abajo. Entonces, imagínate, empezó siendo una capa con unas condiciones de oxígeno pobres, empezó a ver, como ahí proliferan bacterias y muchas de las bacterias son anaerobias, viven en zonas sin oxígeno, empieza a crecer en ambiente reductor. Ambiente reductor es un ambiente que cada vez va teniendo menos oxígeno y va entrando en regresión continua. Bueno, pues al final tenías una capa sin oxígeno que evolucionaba a peor, porque una de las cosas, cuando no tienes oxígeno, los procesos de oxidación y reducción se miden con el potencial redox, ¿no? Eso en el CTD lo llevábamos, ¿no? Es un cacharro que es un electrodo que te va midiendo diferencias de potencial y entonces ves si el medio es oxidante, que es un medio que tiene oxígeno, o reductor, que está sin oxígeno, así. Cuando bajabas el redoxímetro y lo metías dentro, empezaba a entrar en caída libre y veías que caía y llegabas a menos 400 milivoltios, que eso es ya la leche, y seguía bajando. Qué fuerte. Es un problema porque entre menos 50 milivoltios y estoy metiéndome en un rollo muy técnico. No, pero me parece muy interesante porque sobre el episodio este de la sopa verde yo he escuchado leyendas de que los peces se han muerto. Pero porque esto viene más de la anoxia, ¿no? Sí, hubo también anoxia, en la sopa verde hubo anoxia, pero no fue tan potente porque no había estratificación. Claro. Entonces, aquí lo que pasa es que la capa de abajo estaba confinada. Bueno, ahora te cuento, porque nosotros muestreábamos allí, bajábamos a bucear a ver cómo estaban las cosas, ya que yo era distópico, no lo siguiente. Si a eso le suman lo de la pandemia, pues ya era tremendo. Claro, es lo que te iba a decir. Esto es 2019, episodio de anoxia, gran mortandad de peces. Las personas y la sociedad en general reacciona tarde, porque llevaba muchos años que la comunidad científica sí que trabajaba y sobre todo la problemática que hay en el Mar Menor y buscando soluciones. Pues 2016 la sopa verde, previamente, pues lo que decían los artículos de los 80 en los que ya se decía, amigos, hay que ponerse las pilas con esto. Y hemos estado hablando con Francisco López Castejón, que es un oceanógrafo, licenciado en Ciencias del Mar, profesor de la UPCT, fundador del CORI, que es un centro de investigación oceanográfica, y ha dedicado gran parte de su carrera profesional a proyectos de investigación y a estudio del Mar Menor. Y Francisco nos hablaba un poco de eso. A él le inquietaba y decía, no podéis dejar de hablar de los años que lleva la comunidad científica hablando
trabajando sobre el Mar Menor. Y claro, la gran barrera de la sociedad y las administraciones es que está ahí, es que por mucho que vosotros trabajéis, si no ponemos de nuestra parte, si no nos concienciamos, si no nos ponemos las pilas, todos, todas, todes, lo que queramos, o sea, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué hacemos? Es que ha habido mucho tiempo de inacción. O sea, se han puesto a hacer cosas, tanto el gobierno regional como el gobierno nacional, cuando ya el momento ha llegado a explotar, ¿no? Que es bueno porque al final todo el mundo se ha implicado y están reaccionando y están cambiando las cosas un poco, van cambiando. Pero sí que es verdad que ha habido mucho tiempo de progresión. Yo creo que también un poco por la desinformación, que es uno de los problemas grandes que tenemos hoy en día en el mundo, que la gente, pues... ¡Onda! Música. Tenemos música ambiente, qué bonito, qué bonito. Pues eso que a ver si te van a traer flores hoy. Vení. No, ahora no. Ahora no. Pues esa historia, ¿no? Que digo que la desinformación, que es un problema que tenemos enorme, y que puede haber gente que hable de la problemática del Mar Menor, pero siempre hay alguien que dice, no, esto no, aquí no pasa nada porque el agua está transparente y está todo estupendo. Claro. Y entonces esa opinión, a lo mejor, si la dice un político, la dice alguien que tiene cierta relevancia en el medio de comunicación, pues a la gente le llega. Entonces el que el científico esté diciendo, no, oye, que los niveles de nitratos están muy altos, los niveles de fosfatos están petados, pues la gente dice, me está hablando de nitrato y fosfato. Claro, me estás hablando de algo que no entiendo, y además me está hablando un científico. O sea, ¿quién escucha o quién lee a un científico? Nadie. O sea. Y si es un ecólogo, es un biólogo, es un ecólogo, esos son ecologistas radicales. Claro, estos son unos radicales. Oye, Emilio, ¿y en qué piensas que ha mejorado? ¿Qué piensas que se ha hecho bien yo creo que, para que estemos mejor? Yo creo que hay un montón de acciones que se han puesto ahí en la mesa y se ha dicho, bueno, esto son cosas que se tienen que hacer para que el Mar Menor mejore. El gobierno regional ha implementado un montón de acciones de estas y las está poniendo en marcha. El gobierno nacional también tiene un programa de acciones tremendo y están acometiéndolas poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre? Que es todo un poco a poco, demasiado continuo, poco a poco, ¿no? Sí. O sea, son acciones que implican mucho gasto y muchas infraestructuras que hay que crear y que de momento pues se están haciendo, pero tarda su tiempo, ¿no? en llevarse a cabo. A pesar de todo, ha mejorado las condiciones porque muchas de estas acciones están puestas y también hemos tenido la desgracia para unos y la suerte para el Mar Menor de que no ha habido otra dana desde 2019. Claro, que no ha habido otra dana que le afecte a... Claro, al no haber tanta entrada de nutrientes, pues la cosa va mejorando. Y yo te lo digo desde un punto de vista científico, sí que se nota la mejora en que hay especies que antes no tenían viabilidad en la laguna por las condiciones del agua y ahora están teniendo viabilidad. En los últimos 3 años estamos viendo como, por ejemplo, las nacras, que estaban, la situación sí que era dantesca. O sea, en el Mediterráneo la población era la mierda y en el Mar Menor lo que quedaba esa población, de que habría unos 1000 y pico ejemplares, se iba reduciendo año tras año por impactos de anclas, por gente que se bañaba y las pisaba, por redes de pesca que tal, por parásitos y cosas que cogían las nacras y enfermedades que les afectaban. Entonces, claro, la situación era crítica. Hace 3 años, el año pasado, nos dimos cuenta de que esa mejora en las condiciones que ya estábamos viendo, porque había un profesor mío de toda la vida que yo lo aprecio mucho y es un tío que merece la pena, se trabaja mucho las cosas, que es Paco Torrella, un profesor de microbiología, de biología, me comentaba, el nivel de bacterioplancton ha bajado en este año, está mucho más por debajo de lo que teníamos el año pasado. Eso me lo dijo hace 3 años. ¿Bacterioplancton qué es? Es la cantidad de bacterias, que hay en el agua. Que en los procesos de descomposición de materia orgánica y todo eso, en la eutrofización y en todos las sopas verdes y todo esto, se cargaba todo de bacterias, porque era como un estómago en digestión el Mar Menor, ¿no? Claro. Estaba todo lleno de bacterias. Esas bacterias impedían que las larvas de las nacras, por ejemplo, fueran viables, entonces se moría todo. Pero cuando se redujo esto, ya hubo viabilidad y hemos encontrado juveniles de nacra que están creciendo en el fondo del Mar Menor, que eso es un pelotazo. Qué bueno. Claro. Es importante también que tengamos en cuenta cuando vamos a bañarnos al Mar Menor, que yo me voy mucho a bañarme, que hay zonitas que están como valladas, que no las pasemos, que no pasemos por encima por el barco, porque esos son lugares protegidos donde algo está creciendo y que pensemos que cuando nos bañamos allí
es un ecosistema que está vivo y que no solo estamos nosotros. Y que además es estupendo porque si tienes zonas que proteges, lo que estás haciendo es llenar todo el Mar Menor de vida. O sea, la zona, aunque sea muy pequeñita, es el efecto reserva, ¿no? Claro. Cuando tú reduces la entrada de gente, incluso hay algunas zonas que la prohíbes, la entrada de gente, que la gente al principio dice, no, ¿por qué me prohíbes llegar a este sitio a bañarme, a bucear o a pescar? Pues es porque si proteges esta zona, y aunque sea una zona muy pequeñita, como puede ser con Cabo de Palos, que lo hemos visto cómo ha evolucionado todos en unos años, pues proteges esa zona. En esa zona empieza a generarse vida y esa vida trasciende luego más allá de esa reserva y llega y coloniza otros ambientes, ¿no? Claro. Y es lo bueno que tiene esto, ¿no? Emilio, y hemos visto que las administraciones, tanto locales, autonómicas como nacionales, están poniéndose un poquito las pilas y están trabajando para mejorar las condiciones del Mar Menor, pero hablábamos de que hay responsabilidad de todos. Rocío dice, en ciertas cosas que hay que tener cuidado. ¿Cómo podemos hacer las personas y la sociedad en general para concienciarnos, para responsabilizarnos y para aportar nuestro granito de arena? Mira, ahora viene muy bien llevado, para esa recuperación? Pues mira, yo creo que una de las cosas fundamentales, que también viene al rollo de lo de la desinformación, es que cuando pensemos en las cosas, cómo evolucionan las cosas y cómo están funcionando las cosas, hagamos caso a lo que nos dicen los científicos, más que a lo que nos dicen algunos políticos o lo que nos dice la gente de la calle. Es importante porque hay gente que puede pensar, bueno, esto es que se soluciona de esta manera, o esto va así, o no pasa nada porque está todo bien, el agua está transparente, yo estoy aquí estupendo y me baño fenomenal. Pero detrás de todo eso, estamos hablando de un ecosistema que es una cosa muy compleja, y eso, la gente que trabaja en ese tipo de ciencia es la gente que te puede decir esto está bien o esto está mal, o llévate cuidado con esto. Realmente esa gente luego al final no está sacando ningún beneficio de eso, es simplemente que su trabajo, si son profesores de la universidad o son investigadores, están trabajando en eso, pero no están ganando un dinero por eso. O sea, te lo están diciendo porque... decía, si estás enfermo no te vas al fontanero, te vas al médico, pues en este caso igual. Es que es eso, o sea, el Mar Menor está enfermo. Seamos conscientes, amiguis, seamos conscientes de que está enfermo y hay que cuidarlo y hay que seguir las recomendaciones del señor científico. Claro, pero no te puedes ir a las recomendaciones de pues el abogado que de pronto te dice, no, es que yo el agua aquí está estupendo y yo creo que no tiene ningún problema el Mar Menor. Bueno, pues el agua aquí puede estar transparente, pero a lo mejor tienes unos niveles de metales pesados que lo flipas y no los estás viendo porque no se ven así. Puede estar transparente, ¿no? Claro. O ese tipo de cosas, ¿no? Hablando de comunidad científica, Francisco, del que hemos hablado un poquito antes, ha lanzado una pregunta directa para ti, que David, ¿nos pones la pregunta de Francisco? Muy bien. Una de las preguntas que me gustaría hacerle a Emilio es si cree que existe bastante cultura oceánica, o sea, cómo el ser humano se relaciona con el océano y cómo el océano se relaciona con el ser humano. Que otra vez el caso del Mar Menor es paradigmático porque es un claro ejemplo de la influencia que ha tenido el Mar Menor sobre nosotros y nosotros sobre el Mar Menor. Sí, bueno, yo creo que por supuesto hay gente que tiene más cultura oceánica que otra. Pero sí que es verdad que nosotros estamos directamente relacionados con el mar y bueno, a muchos niveles, ¿no? Nos afecta mucho, realmente todo el clima y todo lo que tenemos ahora mismo, gran parte de los problemas y las cosas buenas que tiene el clima en las zonas donde vivimos viene del mar que tenemos al lado, ¿no? La gente, hay gente que está de cara al mar y gente que no está de cara al mar. Entonces la gente que está de cara al mar sí que puede tener ahí una relación más directa y puede darse cuenta de estas cosas. Hay gente que le importa tres pimientos el océano, el mar, y son están más ajenos a todo esto, ¿no? Yo creo que falta concienciación y falta que la gente se dé cuenta de a qué nivel estamos ahora mismo, en qué situación estamos y lo importante que es que empecemos a actuar y empecemos a trabajar y a mover las cosas, ¿no? Cuando hablas de personas que están cara al mar, entiendo que es la gente que vive en los pueblos ribereños. Bueno, no, sí, ¿metafórico? Es metafórico, vale. Sí. Hay gente que también que le interesa el mar y que hay gente que no, básicamente. Sí, ¿no? Hay gente, bueno, y normalmente la gente de costa tiene una relación más directa porque le afecta más directamente y sí que están más implicados, ¿no?
pero también puede haber gente que pase del rollo. Hablaba Claro. también un poco en... Te lanzaba la pregunta de esta manera porque me refiero, por ejemplo, en el Mar Menor supongo que también hay mucha afectación que viene de la explotación turística. Sí. Y a través pesquera, de la sobreexplotación de pesca, de la Claro, o sea, Pero sí que y esto es viene verdad- siendo gente muchas veces que no vive lejos del mar, Sí. que en su día a día y en su vida no tiene ningún vínculo, ninguna relación, ni ninguna motivación ni interés, pero llegan sus vacaciones y le Sí. encanta llegar, reventar y irse. Y luego que también es verdad que lo que hemos visto en estos años con el Mar Menor en esa situación es que sí ha habido como una especie de dolor interno de los murcianos que dicen, oye, me estás tocando aquí el Mar Menor y con lo de puta madre que es el Mar Menor, que aunque no verán en el Mar Menor, ha habido veces que me he bañado o tengo algún recuerdo relacionado con eso, o he visto muchos caballitos de mar, que es una especie que me agrada mucho y el esa Mar Menor puesta de era... sol única, Claro. esa puesta de sol única en el Mar Menor. Entonces sí que ahí ha habido como una especie de pelotazo así en la gente, que acuérdate de la manifestación que hubo Sí. justo después de la mortalidad masiva de peces en la Y zona los norte. abrazos que se hacen Y los cada abrazos Los en la Mar Menor zona son muy norte. simbólicos y muy bonitos. Sí. Ahí. Entonces yo creo que ha despertado un poco, ahí ha despertado un poco a la gente y sí que ha llegado más a la gente. Sigue habiendo gente que no. Y luego a nivel global sí que veo que no afecta. O sea, que el Mar Menor, el mar, o sea, los océanos y esa masa de agua tan importante para nosotros, hay mucha gente que le importa tres pimientos Y sí, se echa, y se se echa un pone de pitillo lado. y tira la colilla en el Claro, agua, claro, tranquilamente. claro. Claro, Que eso yo lo he visto y me he quedado ahí. Que sí, además contamina mogollón de litros. muchísimo. Mogollón. Claro. O sea Sí, que fíjate. hablando con Francisco nos comentaba eso, lo de las personas, si hacemos caso, tenemos que ver episodios dramatiquísimos Sí. para despertar un poco la conciencia y para despertar un poco a la acción. Sí. Antes nos hemos quedado hablando en 2019, después de la Dana, el gran episodio de mortandad, pero es que en 2020 llega una pandemia mundial que nos encierra a todos en casa, menos a ti y tu equipo. Sí, claro, porque nosotros teníamos que ir a muestrear. A pasear el perro del Era vecino. más o menos a pasear el caballito, del el caballito de mar. A pasear el caballito de mar. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Sí, pues era ya la distopía al cuadrado, ¿eh? Porque Ya te tenías la movida en tu casa ahí de espérate que me tengo que limpiar los zapatos antes de entrar, tengo que fregar toda la comida que he comprado y eso, y todas esas cosas. Y luego aparte ya, pues cuando salías a la calle sí que solamente el hecho ya de ir al acuario era un poco impresionante porque era la calle desierta y veías a los militares ahí en la glorieta ahí puestos y tú pasabas por al lado con el papelico. Que ha sido una cosa súper acojonado, ¿no? marciana, todavía Sí. sigue siendo una cosa súper Sí. marciana. Ya casi que nos hemos olvidado, pero es marciano. Sí, total. ¿Y cómo lo vivió el Mar Menor? Pues el Mar Menor estaba en todas las crisis estas de eutrofización, pilló justo después del episodio de mortalidad masiva, que siguió mucho tiempo con anoxia y con historias. Y nosotros íbamos a muestrear al Mar Menor porque había que ver cómo evolucionaba todo y sobre todo las poblaciones las nacras que estamos trabajando con ellas y los caballitos de mar y todo esto, teníamos que ver cómo iba la cosa funcionando. Y aquello era dantesco, o sea, tú te metías en el barco, que además era una situación rara, porque cuando te metes en el barco, pues vas ahí y cuando sales de bucear, pues te tomas una cerveza, Claro. algo para comer y era todo el mundo con la mascarilla puesta ahí, que ya era un poco impresionante. Y luego te la quitabas para bucear, evidentemente, y entrabas en el Mar Menor y tenías los 3 primeros metros, que era como una sopa verde también, esta era más marrón que la original verde, y veías un dedo delante de la gafa, no veías más. Entonces te metías ahí, bajabas ahí a... Te ultraprotegías de un virus y luego te metías en un mar de mierda, como el que Sí, dice. sí, un mar de mierda, total. A comerte virus, bacterias y lo que hubiera ahí. Sí, ahí daba igual. Y ya lo peor era cuando llegabas a los 3 metros y pasabas a la zona anóxica, que era lo que te contaba antes de lo del potencial redox, porque hay un momento que la anoxia esa se convierte ya en euxinia, que es cuando el potencial redox está muy bajo y las bacterias que hay ahí, en vez de estar consumiendo, teniendo como sustrato el nitrato, pasan al sulfato, entonces liberan sulfídrico, y el sulfídrico es tóxico de la leche. Entonces, el problema de la mortalidad masiva fue porque no había oxígeno y porque el agua estaba petada de sustancias tóxicas como el sulfídrico, ¿no? Y los peces se morían de esto. Ay, qué lástima. Es que o sea, para mí Sí. es de las imágenes más impactantes que he terrible. visto en los últimos años, porque era una cosa tremenda. Sí, pues cuando Pero bajabas tenías eso, era como una habitación, o sea, llegabas, veías un dedo delante de las gafas, llegabas a los 3 metros,
metías la mano, era como una capa negra. Metías la mano como que era el fondo y de pronto la mano se hundía ahí en la capa negra y era como, bajabas y era como si estuvieras en una habitación que tenía 3 metros de altura, estábamos bajando a 6 metros de profundidad. Tenía 3 metros de altura la habitación, era una habitación negra porque veías 1,5 metros, tenías 1,5 metros de visibilidad, pero veías un polvillo negro ahí en suspensión, que era todos los restos de sulfuro de todo el proceso de Euxinia. Y claro, veías todo muerto ahí en el fondo, berberechos, peces. Que esto 2020, ¿no? Todo el mundo encerrado en casa. Era distópico ya al máximo, ya ¿no? te digo. ¿Tenéis vídeos? Sí, hay vídeos de eso, claro. Lo que pasa es que son para mayores de 18, porque son tremendos. Es tremendo, sí, es de los que hay que poner advertencia. ¿Y qué opinas sobre lo que dice por ahí mucha gente de que a lo mejor se puede aportar oxígeno al Mar Menor abriendo más golas o...? Sí, pues es lo que hablamos, es la desinformación. Sí, ¿no? Volvemos a la desinformación. Bueno, es que aquí opinan todo. Voy a traer todos los mitos aquí. A lo mejor yo le pregunto a mi hija de 12 años, un sitio que tienes cantidad de mierda y quieres limpiarlo, es una masa de agua, ¿cómo lo haces? Pues, como cuando voy al váter. Yo voy al váter, tiro de la cadena y todo lo que hay se va y se queda el agua limpia, estupenda. Claro. Pues esto es de las colas, parece que es parecido, es que abres las colas, entra agua al Mediterráneo y tienes el Mar Menor limpio. Claro. Y no es así, evidentemente, pues esto es un ecosistema, no es un váter, entonces funciona de forma distinta. Y es lo que hablamos de la desinformación, hay gente que puede decirte esto y claro, es una cosa que dices, coño, pues si con esa acción solucionamos esto, pues ¿para qué voy a hacerle caso a todos estos científicos que me están diciendo que es un problema, que hay que hacer no sé qué, que si no sé cuánto? Entonces me voy a lo fácil. Pero no es así, eso es totalmente, carece de cualquier rigor científico y es al revés. O sea, lo que haces es que si abres las colas, el problema que tienes es que te cargas el Mar Menor, porque ya el Mar Menor no volvería a ser igual. Pero te puedes bañar y el turismo, puede haber más turismo. Claro. Ya lo haces piscina, ¿no? Ya lo haces piscina, ¿no? Es alicatarlo. El agua está más limpia, viene más gente de fuera. Un gresite bonito, pones el típico gresite con el dibujito de caballito de mar en medio. Claro. Ya tienes caballito de mar en el Mar Menor. O flotadores de caballitos de mar y todo eso también. No demos ideas, ¿eh? No demos ideas, que aquí lo estamos tomando a broma, pero yo veo a alguien que está... Uy, qué buen plan, qué buen plan. No la apuntéis. Ya tengo campaña política. Sí. Pues sí, es una cosa que al final lo ves y dices, bueno, ¿cómo puede estar diciendo estas barbaridades? Lo que le falta a la gente esta es venirse en ese momento que nos estamos metiendo a bucear en la zona esa oscura que estás viendo todo muerto y que cuando se te mete un poco de agua en la gafa hueles a huevos podridos, es venirse con nosotros allí a ese momento. Entonces le dicen, mira, esto pasa por esto, por esto y por esto. Claro. Y luego, claro, el abrir las colas cambia, el Mar Menor ya no es Mar Menor, porque ya la primera torta que se dio del Mar Menor, que fue la apertura del Estacio, que cambió la salinidad, pues esto sería a gran escala y ya la salinidad se iguala a la del Mediterráneo, con lo cual ya no tenemos Mar Menor, es un trocito de Mediterráneo. Claro, es como una micropiscina de Mediterráneo. Sí, que aparte sería una piscina que seguramente, por lo que estamos viendo, posiblemente estuviera continuamente eutrofizada, porque tienes aporte de nutrientes que llega al Mar Menor y luego tienes aporte de agua limpia y el fitoplancton en esas condiciones crece a lo bestia, con lo cual puede que se generase ahí un efecto cultivo que al final tienes todo el Mar Menor completamente eutrofizado de continuo. Aquella sopa verde sería la masa, ¿no? Allí. Claro, cuando crecía el fitoplancton, tenemos ahí en el acuario tenemos bolsas con fitoplancton para dar de comer a los bichos y es un poco eso, tú cuando vas allí ves, este es el Mar Menor en las distintas etapas, ¿no? de eutrofización. Y luego no es eso solo, es que toda esa cosa que tienes ahí en el Mar Menor sale por algún lado del Mediterráneo. Si quieres que eso salga y se limpie, ¿por dónde lo sacas? ¿Por la llana o por Cabo Palos? Porque te cargas la llana o te cargas Cabo Palos, o te cargas las dos cosas al final. Entonces, coño, lo que hay que hacer es solucionarlo de una forma coherente y para que se solucione el problema en el Mar Menor y no te cargues nada más. Irresponsable, claro. Y los nutrientes que dices que entran al Mar Menor, ¿por dónde entran y de qué son? Bueno, hay estudios científicos sobre eso. O sea, hay gente que dice, no, es que son de aquí, son de allá. Pues todo el mundo tiene parte de culpa. Hay un estudio científico hecho hace ya muchos años que dice que una gran parte es agricultura y ganadería. Luego tienes una parte también que es el funcionamiento regular de algunas EDAs, de estaciones depuradoras de aguas residuales. Y bueno, y luego tienes pues que sí que hay veces que cuando llueve pues hay mucho aporte pero bueno, es aporte de lo que se está haciendo alrededor. Antes era más fácil que se retuviese más agua porque antes no había agricultura intensiva en alrededor del mar, en las zonas de alrededor, y estaba todo abancalado y retenía todo agua ahí.
y ahora todas esas zonas, muchas de esas zonas se han roturado y se han dirigido hacia en cuestas, se han puesto cuestas, ¿no? Tú ahí puedes estar haciendo cultivos y puedes estar utilizando los 15 centímetros de suelo para meter nutrientes y no llega al Mar Menor, pero si hay una dana, hay una lluvia potente, todo eso baja. Claro. Entonces, bueno, y cada vez vamos a tener más danas, más lluvias potentes. Sí, porque desgraciadamente... Porque para eso están los ODS aquí, nuestros amigos los ODS vienen a revertir el cambio climático, pero de momento... Bueno, a revertir, bueno. Pero bueno, yo lo veo también de una forma optimista porque creo que con todo lo de la ILP y con todas las medidas que se están tomando, yo creo que tanto los agricultores como los ganaderos, como todos los actores que están ahí involucrados en el tema del Mar Menor, pues cada vez van tomando más conciencia de cómo es la cosa y qué pueden aportar. A algunos les cuesta más aportarlo, a otros menos, pero bueno, está ahí. Y luego están todas las medidas que se están poniendo, que cuando se instauren todas, pues yo creo que la cosa podrá mejorar. Podrá mejorar. Has hablado de la ILP y fue por 2020 cuando empieza el germen de esta iniciativa legislativa popular, que es un hito histórico y a nivel medioambiental, a nivel administrativo, o sea, es brutal lo que se consiguió, y creo que el germen está cuando en la pandemia las personas empiezan a salir, a poder salir a la calle y van a su querido Mar Menor, lo que se encuentran. Acá lo que nos has estado contando, pues claro, es como empiezan a haber unas manifestaciones semanales que van mutando en una recogida de firmas y ya se estructura y se organiza. En 2020 arranca y en 2022 por fin el Mar Menor, a través de la ley 19/2022 del 20 de septiembre, consigue su personalidad jurídica, que esto es un hito brutal y que supone un cambio. Va a suponer un cambio, o sea, realmente va a ser el cambio tan potente como parece, o puede ser el cambio tan potente como parece al conseguir su personalidad jurídica, el Mar Menor. Bueno, es un antes y un después. Yo de temas de legislación no controlo nada, pero sé que por supuesto en otros países, en Estados Unidos, ha supuesto una revolución también y no sé a nivel europeo si hay diferencias legislativas y cómo podrá ponerse en marcha todo y qué futuro tendrá, ¿no? Yo imagino que sí, que es una cosa que la verdad es que es muy potente y bueno, lo que sí que he visto que es tremendo es cómo ha afectado a la gente, porque la gente ya le ha cambiado un poco el tema. Sí, eso me parece brutal. Es maravillosa. Tienen una web divina que recomendamos a todo el mundo que no la haya visto que se meta, porque te dan datos. El movimiento que genera, más de 600.000 firmas, o sea, que se dice pronto, pero son más de 600.000 firmas de personas distintas, más de 600.000 personas distintas apoyando una causa súper interesante, súper importante, que supone aparte un cambio. Yo creo que supone un cambio en la relación entre las personas y este ecosistema en concreto. Por supuesto, ya no depende de que surja una denuncia por ahí de alguien que te pueda hacerla, la puedes hacer tú. Se puede defender el Mar Menor directamente, ¿no? Que es brutal. El cambio. Es el cambio. Además, creo que está como construida con mucha cabeza, porque meter a gente científico, meter toda la parte legal de abogados, que haya representación también ciudadana. Totalmente. Es como ser realista. Si vamos a cometer está algo... Está constituida por un montón de administraciones, asociaciones, personal jurídico, científico, ONGs, o sea... Yo no estuve el otro día cuando se hizo todo el comité y toda la historia, no estuve presente, pero sí que me contaron que era un poco, realmente, como llegaba a ser un poco emocionante, porque veías como esos distintos actores se juntaban y veías a gente de organizaciones ecologistas entrando en dinámica con agricultores que antes estaban totalmente que no había entendimiento y no tenían ningún tipo de punto en común, y empezaban a ver ahí zonas de contacto y yo qué sé, es una cosa que es emocionante, porque realmente... Recuperar la confianza en la especie humana. Que luego nos cae otra vez y nada, pero luego nos caemos por nuestro propio peso y cada vez pesamos más. En ese momento sí que yo dije, joder, mira, pues hemos tenido la suerte de hablar con Eduardo Salazar, que es una de las personas, de los promotores de esta ILP, a la que estamos eternamente agradecidos, porque es verdad que es un hito histórico que esperemos que sea el principio de un fin,
pero sobre todo de un inicio, una vuelta a... Y también nos ha dejado una pregunta para ti, que a mí me parece muy bonita, además, o sea, que vamos a escuchar la pregunta de Eduardo. Vale. Mi pregunta para Emilio es: ¿podré volver a jugar con los caballitos de mar cuando me bañe en el Mar Menor? Pues, es que es muy bonita la pregunta, es que es súper bonita. Es muy de Eduardo, es muy de Eduardo. Qué bonito, sí. Sí que vas a poder jugar, seguro, porque si no son los del Mar Menor, tengo como 4.000 caballitos allí en el laboratorio que lo podemos utilizar. No, sí, ahora mismo es lo que te comentaba antes, que como han mejorado mucho las condiciones, en 2019 los más afectados por la dana fueron los innátidos, que es la familia de los caballitos, son los caballitos y las agujas, ¿no? Y que fue tremendo, porque son peces que tienen movilidad muy reducida, pues los que van más lenticos que otros peces, y cuando entró toda la masa de agua, que entró muy de golpe, les pilló totalmente allí. Y no pudieron huir y murieron muchos a nivel de que al día siguiente estábamos muestreando por la zona de la Manga, que habían aparecido muchos caballitos, y veíamos, pues parecían hojas de cimodocea. La cimodocea es una planta como la posidonia del Mediterráneo, pero que es más finita, la hoja es mucho más fina. Y veíamos como madejas de hojas de cimodocea, iban por ahí buscando, y de pronto me fijo y digo, coño, si son agujas, son Signatus abaster. Habían muerto millones de Signatus abaster también y estaban en la orilla hechos polvo, ¿no? Ese momento fue crítico, ¿no? Pero a partir de ahí se han tirado unos años ahí que no se veía cómo la población se movía. Ese momento, dentro del proyecto Banco de Especies, que es el proyecto con el que estamos trabajando nosotros en el laboratorio, en caballitos hemos entrado, en caballitos y en signátidos, hemos entrado ya en la segunda fase, que es generar stock de esa población con la genética del Mar Menor. Generar stock de esos ejemplares para poder tener el recurso, por si desapareciera la especie en el Mar Menor o entrar en una regresión muy acusada, poder hacer repoblaciones y poder recobrar un poco la historia una vez que se soluciona el problema, evidentemente, ¿no? O sea, que le podemos decir que sí a Eduardo. Eduardo sí, por supuesto, sí, no va a haber problema. Aparte es que el año pasado empezamos a detectar reclutamiento juveniles de caballitos de lo que había quedado en la laguna. Wow. Ahora estamos haciendo estudios genéticos a ver si lo que queda en la laguna tiene la misma variabilidad que antes, o sea que sigue manteniéndose una población sana, y estamos haciendo también estudios genéticos de lo que estamos trabajando nosotros en el laboratorio, de estos que estamos generando, para ver si también es sano y puede contribuir a eso. Pero vamos, yo creo que eso lo tenemos asegurado. Qué bien. Y bueno, lógicamente sin personas como Eduardo, Francisco y obviamente tú, el Mar Menor igual pues ya sería una enorme piscina de mierda, pero no lo es, pero también tenemos mucho que agradecerle a la resiliencia de este mar, que es que, o sea, con lo maltratado que está, con lo mal que nos hemos portado con él, ahí sigue el tío recuperándose. Bueno, hay mucha gente trabajando en el Mar Menor, no somos nosotros, hay un montón de equipos de investigación y que la verdad es que se está haciendo una labor muy intensa. Y sí que es verdad que el Mar Menor es resiliente a tope, porque es lo que hablamos antes, que en 2016 con la sopa verde, cuando llegamos ahí la primera vez, nos metimos en el agua a ver cómo estaba la cosa y vimos cómo la situación, se nos cayó el alma a los pies, porque dijimos, hostia, es que esto no hay forma de salir de esto por lo menos en 20 años, o sea, está todo machacado. Y con un poquito de cariño, un poco de ajuste de nutrientes y cosas, volvió a resurgir un poco la historia. Ahora, si se está manteniendo la situación y se está controlando un poco esa entrada de nutrientes, que todavía quedan muchos pasos por hacer, porque el acuífero entra mucha agua del acuífero, que el acuífero está contaminado, y por la rambla del Albujón sigue entrando agua. Entonces, pues todas estas cosas hay que solucionarlas, hay medidas y acciones que van encaminadas a eso. Una vez que todo eso esté más o menos organizado y más o menos bien, yo creo que el Mar Menor puede recuperarse rápido. Sí que es verdad que después de cada golpe parece que tarda más en esa recuperación. 2016 a 2018 fue rápido, de 2019 a 2022 ha tardado un poco más, y si seguimos dándole golpes, pues eso. Pero mira, ya no puedo más. Claro. Es que también nos hemos pasado, o sea, la resiliencia esta del Mar Menor las estamos llevando al extremo, Estás como, venga, puedes un poquito más, puedes un poquito más. Venga, otra vuelta de tuerca. Es que ya está bien. En esa línea, la verdad es que hace poco, hace un par de semanas, vi una presentación de David Attenborough, que es un
bueno, sabéis quién es, ¿no? Es un crack a nivel mundial, es uno de los popes de la conservación de especies a nivel mundial, aparte que es un divulgador de la leche. Dices, ¿sabéis quién es? Sí, que sabéis quién es. No sabéis quién es. David Attenborough, es este tío que hace los documentales, que es así, es un inglés, Sir David Attenborough, o Lord David Attenborough. Seguro que si lo conoces, seguro. Pues es un tío que lleva toda la vida trabajando en conservación de especies y haciendo documentales, hace unos documentales espectaculares, y es un pope de la conservación de especies. Y ahora está haciendo un documental nuevo, que no me acuerdo el nombre, el Alféizar, que me tiene... El Alféizar, de la ventana por la que me asomo todas las mañanas. Y entonces salía diciendo que el documental que va a hacer es un documental de esperanza, porque lo que se ha dado cuenta el tío es que después de toda su vida trabajando en ecosistemas tanto de terrestres como acuáticos, lo que se ha dado cuenta es de la resiliencia que hay en los océanos. Que dice que los puedes ver machacadísimos, pero que con muy pocas acciones y muy pocas cosas que hagamos, recuperan rápidamente, ¿no? Entonces el documental va un poco en esa línea para decir, bueno, fijaros que no tenemos que rompernos la cabeza para solucionar el tema, que a lo mejor con muy pocas cosas que hagamos... Dejando con la cantidad de plásticos que se tiran, 26 toneladas al día. Es un disparate. Solo en España. Es un disparate. Va a ser difícil. Y luego transformado en microplástico, ¿no? Todo ahí. Claro, que el problema en la página de los ODS, en el ODS 14, te hablan de eso, de más de 17 millones de toneladas métricas de plástico llegaron a los océanos del mundo en 2021. Sí. Es que es inabarcable, nadie tiene la capacidad de imaginarse 17 millones de toneladas métricas. Y el problema es que cuando es microplástico, como dice Emilio, eso ya está... Micro y nanoplástico, el nanoplástico ya es la leche. Bueno, eso lo dejamos para otro programa. ¿Te acuerdas cómo se llama el documental? No me acuerdo. Lo aconsejamos aquí. No me acuerdo. Pero si pones el último de David Attenborough, te sale. Ya está. Él lo presentaba, yo creo que sale este mes. Aquí en Murcia creo que también se va a hacer un documental sobre el Mar Menor. Sí. Me parece que sí, que se está empezando a poner en marcha un documental sobre el Mar Menor. Estupendo. A ver qué tal. Y pues nada, instamos a la gente a que se estudie un poquito el ODS 14 y no confiar tanto o no dejar tanto la responsabilidad de los océanos en su propia resiliencia, sino aportar su granito de arena. Y aunque no vamos a llegar al 2030, llegaremos a la recuperación del Mar Menor, ¿la veremos? Yo creo que sí, soy optimista en eso. Eres optimista, de todas formas también uno se puede plantear lo ODS de cara a yo cumplo lo ODS, o sea, si cada persona... Claro, es que esto se trata de esto. Claro, eso lo lee y dice, mira, esto es lo que tengo que hacer. Claro, tienes que aportar y tienes que meterte ahí en dinámica, porque si no, no vas a ningún lado. Sí. Más que por nosotros, por nuestros críos, porque yo cuando miro a la cara de mis hijos digo, hostia, qué mundo, ¿no? Bueno, ¿en qué mundo vivimos? Es que ya estamos, ¿eh? Sí, claro. Vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar comprometernos, ser responsables. Y vamos a ser optimistas, a confiar en las personas y a confiar en los ODS. Claro. Cuando ves las cosas, sabes tú que... Cuando ves las cosas que están pasando últimamente, no sé si os pasa a vosotros, pero yo digo, coño, esto es... La venida del anticristo está cerca porque están saliendo... Aquí huele a fin del mundo. Hay una canción de Chico Chica, creo que es no hay quien soporte este olor a fin del mundo. Sí. Pues también escucharla, que es maravillosa la canción. Y no hay quien soporte este olor a fin del mundo, pero vamos a revertirlo, ¿no? Vamos a trabajar juntos. Otro día, yo creo que tenemos que llegar ya al final del programa. Otro día nos encantaría también hablar contigo sobre el proyecto musical que tienes de Sonidos del Mar Menor, que vamos, yo lo he visto y es... una pasada. Este no lo apuntamos y otro día te vienes y nos lo cuentas. Experimental, todo muy chulo. Sí, vale. Sí, es que el Mar Menor da para una temporada entera. Total. Hay muchas voces que escuchar, mucho que hacer y bueno, hablando de voces que escuchar, hay que escuchar tu proyecto. Eso es porque la parte, llevo tanto trabajo de curro que tengo que desconectar para los lados y la música es ya como la forma de relajarme. Además son un equipazo de músicos, o sea, un proyecto súper cuidado, muy guay. Pues nos lo dejamos ahí para la próxima. Muy bien. ¿Te queda algo por decir, algo que tengamos que saber todos? Que muchas gracias por invitarme, encantado. El placer es nuestro. Hemos vuelto a aprender un montón. Una vez más seguimos aprendiendo. Bueno, pues... Nos despedimos. Agradeciendo todo. Agradecemos a la Cátedra de RSC, a la UMU, a Cúbica, Fundación Legado Humano, a Mary, a Miriam. Este año me estoy acordando de los nombres. A ver si se sabe todos los nombres. A ver, David,
David Carlos, David, Mary, Miriam, Marina y Andrea. Bueno, pues hasta la próxima semana. Un besito muy grande. Un beso.